días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros en compañía del doctor José Antonio Lozano Díez. Para nosotros es un placer tener aquí al doctor Lozano. La presente sesión se hace, como saben, en el contexto del MUTCOMP, la séptima edición del MUTCOMP, un concurso en materia de Derecho y de Economía para estudiantes a nivel de toda Latinoamérica que pueden competir en el concurso de un debate hipotético, pero basado en hechos reales, a efecto de prepararse y potencializar su carrera profesional. Y con base en ello y nuestro interés de todos los años de tener conferencias que sean útiles para no solo los mutis y los participantes, sino también para los coaches, jueces y el público en general que pueda beneficiarse de estas conferencias y seguir preparándose a largo plazo, seguir desarrollándose y cultivándose y darle esas herramientas para que pueda prepararse mejor tanto profesional como personalmente, es que invitamos el día de hoy al doctor José Antonio Lozano Díez, que aparte de ser un gran amigo mío, es una excelente persona y un destacado y promitente abogado. El doctor Lozano Díez, desde noviembre del 2020, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE, de los que fue rector general. Adicionalmente, es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, cuya defensa de la tesis de la razón de Estado o la razón de mercado mereció la más alta calificación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT y egresado del IPADE. También el doctor Lozano es profesor titular de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana en las materias de Derecho Administrativo, Teoría General de Política, Estrategia y Liderazgo. Y es académico de la Academia Mexicana de la Legislación y Jurisprudencia, coordinador de la Comisión de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y ha recibido diferentes premios y reconocimientos, incluyendo lo mejor de la abogacía en México en Mérito Académico 2014. Él recibió el doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premio ANADE 2018 Francisco Breña Garduño. Recibió la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica con el Consejo Nacional de la Abogacía. Fue nombrado socio honorario del University Club. Y aparte, bajo su liderazgo, se han fundado las escuelas de gobierno y economía de las bellas artes. Se logró la consolidación institucional de las tres campus que componen la Universidad Panamericana. Adicional a ello, colabora semanalmente en informativo con Joaquín López Dóriga, escribe columnas y opiniones en el Diario Universal, ha colaborado con el Reforma y el Excelsior. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Tenemos a una eminencia el día de hoy con nosotros, lo cual me honra que participe en nuestro foro y que sea parte del contexto de las conferencias que estaremos brindando como parte del MUTCOMP. Entonces, sin más, muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor. Es un gusto tenerlo con usted y el foro es suyo. Vamos a nada más como temas meramente operativos. La sesión, la plática del doctor Lozano tendrá una duración aproximada entre 40 y 45 minutos y al final tendremos un espacio de 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Entonces, cualquier pregunta o respuesta les pediría que la hagamos al final para no interrumpir la sesión. Pueden hacerlas a través de prender sus micrófonos y el objetivo es que sea una discusión interesante. Entonces, al final podrán prender los micrófonos o bien, y sus cámaras, evidentemente, y también si prefieren utilizar el chat, con mucho gusto yo puedo dar lectura a las preguntas. Los invitamos a prender sus cámaras siempre en este contexto virtual. Es muy grato ver las diferentes cámaras. Y sin más, doctor, bienvenido a esta su casa, el MUTCOMP, y muchas gracias por participar. Claro, muchas gracias, Carlos. Es un gran gusto y el agradecimiento es el mío de poder participar en esta extraordinaria iniciativa del MUTCOMP que ya, ahora que decías, en su séptima edición, me parece pues de lo más interesante. Son esfuerzos que ayudan mucho a la promoción jurídica,
a la promoción, sin duda, de institucional y, sobre todo, ayudan a que los jóvenes puedan mezclar el estudio que hacen en la universidad con la práctica, porque finalmente los MOOC a eso ayudan, a enfrentarlos a problemas reales, a poder debatir, y bueno, pues es un gran gusto poderlos acompañar el día de hoy. Gracias. El día de hoy traigo un tema que me parece que es del interés de todos. ¿Por qué las personas, algunas personas en la vida triunfan y otras no? ¿Por qué algunas personas que parecería que tienen todo para salir adelante, para que les vaya bien, parecería que al final de la vida no han alcanzado sus metas, y personas que han tenido dificultades, pues las han alcanzado? Quizás esta es una de las preguntas más importantes que podríamos hacernos. ¿Qué es lo que hace que a alguien le vaya bien en la vida y a otras personas no les vaya bien en la vida? Una gran pregunta que se ha hecho por muchos momentos en la historia. Las personas se han preguntado de qué se trata esto y por qué las personas pueden llegar a obtener sus metas, por qué llegan a obtener ese éxito. En fecha reciente, hace pocos años, una psicóloga de origen norteamericano, Angela Duckworth, empezó a analizar con profundidad este tema. Ella daba clases en una escuela en la que se empezó a dar cuenta que algunos de los niños a los que les daba clases en aquella época de matemáticas, pues eran niños que, teniendo todas las características con un IQ muy alto, les hacían análisis de IQ, resulta que sacaban pues sus 7, sus 6, 8, y otros niños que no tenían ese nivel de IQ, esa facilidad para aprender, eran los de los 10. Ella se empieza a preguntar qué es lo que sucede. No es el IQ, no son las capacidades en la vida las que nos hacen triunfar. Hay otros aspectos en la vida que pueden hacernos triunfar o no. Y se empieza a cuestionar cuáles son esos aspectos o el aspecto que nos hace que nos vaya bien en la vida, que triunfemos. Esto la lleva, con esa curiosidad intelectual, a estudiar más adelante la carrera de psicología. Ahora es profesora de varias universidades en Estados Unidos y ha logrado sacar una teoría adelante muy interesante. Y de eso es de lo que vamos a hablar la plática de hoy. Pero antes de entrar a ese tema en concreto, que sería la parte conclusiva, vamos a dar algunas ideas que me parecen relevantes de manera previa. Hoy, cada vez más, las generaciones que vivimos en el mundo nos está costando más triunfar en la vida. Cada vez más, las generaciones que hoy vivimos, y hay estudios, hay estadísticas en todo el mundo, parecería que estamos con una cierta miedo al futuro, con un cierto pesimismo hacia lo que va a ocurrir hacia adelante. El tema no es nuevo. Ya antes de la pandemia, finales de la década de 1980, comenzaba a haber algunas características que nos llevaban a esto. Ya antes de la pandemia, cuando a finales de los años 80, en esa década, ustedes quizás muchos lo recuerden, comenzaba, caía el muro de Berlín, cuando el mundo de ser bipolar pasó a ser un mundo hegemónico y empieza a crecer el mundo, también empieza a cambiar algo profundo. El mundo empieza a vivir un momento, una circunstancia que no había vivido en ningún momento anterior. Un momento que no es parecido al que en la vida ninguna otra generación haya pasado antes. Claro, muchos de nosotros podríamos decir, oye, pues en la historia cada momento es distinto. Sí, es verdad, cada momento de la historia es distinto, pero también es verdad que hay muchos momentos que se parecen. Hay momentos de la historia de expansión y momentos de decadencia. El momento que se empezaba a vivir en los años 90 y que continuó expandiéndose hacia adelante, que fue bautizado por sus siglas como momento VUCA en inglés o VICA en español. Ahora explicaremos qué significa eso.
Nunca ninguna otra generación lo había vivido. Un momento en el que empezó a vivir la humanidad de altísima volatilidad, porque ahora resulta que los cambios no son tendencias que vienen, sino que se presentan de un momento a otro. Un mundo volátil que se nos va de las manos. Un mundo incierto. Es verdad, hoy son pocos los análisis que más o menos prevén lo que va a ocurrir en una economía como la norteamericana, por ejemplo, a finales de este año, ya no digo la mexicana. Y si hablamos de economía, no hablemos de la cuestión sociopolítica. Hay una total incertidumbre, un momento de altísima complejidad. Las cosas han cambiado mucho, han cambiado de manera tal que hoy se nos van de las manos. Las cosas, el entorno nos cuesta mucho más comprenderlo. Y uso la palabra comprehender con H intermedia. Qué difícil el mundo de hoy. Hace todavía poco tiempo usábamos los teléfonos celulares para hablar, todavía para hablar. Hoy es para lo que no se usan. Hace pocos años no había redes sociales ni comportamientos a través de avatars en el Internet. Tantos cambios tan rápidos. Qué mundo más complejo y un mundo ambiguo, un mundo poco claro. Así, este momento VICA de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad se instala en el mundo. Lo interesante no es tanto el entorno VICA, sino cómo afecta eso a las personas, que es de lo que se trata hoy nuestra conferencia. En un entorno VICA, las personas quedan profundamente afectadas. ¿Qué persona le gusta o qué persona está desarrollada en un ambiente de volatilidad e incertidumbre? Los niveles de ansiedad y depresión en el mundo empezaron a crecer en los últimos años de manera alarmante. Estamos en el momento de mayor ansiedad y depresión que ya hemos visto en la historia. Los niveles de insatisfacción y malestar públicos, sociales, son también los mayores que hemos visto en la historia. De repente escuchamos cómo las personas dicen, es que estamos en el peor momento de la historia, es que nunca habíamos estado así. Y cuando vemos los números, cuando realmente vemos con objetividad el momento actual, nos llama la atención. Les pongo dos datos. En el año 1900, arrancaba el siglo XX, ¿qué porcentaje de la población era pobre de acuerdo con las mediciones actuales, como las del Coneval o las del Banco Mundial? Más del 82% de la población mundial era pobre en el año 1900. Ahora en el año 2023 está alrededor del 25%. ¿No les parece que ha habido un avance enorme? Y en medicina, hace más de 100 años las casas no tenían baños con agua caliente. Veía yo una noticia, por ejemplo, en términos de salud, para que vean esta cuestión, en el periódico El Universal de los años 20 del siglo pasado. Decía, en la Ciudad de México muere un anciano atropellado por un tranvía. Anciano de 40 años. Imagínense ustedes lo que era la vida en México hace 100 años. La esperanza de vida en las mujeres era de 38 años promedio nacional y en hombres 36. Hoy, antes de la pandemia, era de 78 y 76. ¿Cómo podemos decir que estamos peor que nunca? Que las cosas están en su peor momento. Y sin embargo, hoy que las cosas han mejorado tanto, hay mayor insatisfacción que nunca. Y no es solamente por los gobiernos o por las circunstancias, que no quiero decir para nada que sean buenos, al contrario, pero es un tema mucho más estructural y más de fondo. Otro tema que ha sido muy importante en estos años, en esta última época y en la época prepandémica se veía venir, es cómo las personas en la cultura, en general, las sociedades, han cambiado el sentido por las emociones. La vida de las personas, regularmente, debe tener un sentido. Hacemos las cosas por algo, nos esforzamos para alcanzar algo, algo que vemos a futuro y que nos da ese sentido. La sociedad actual ha cambiado por emociones. Fíjense ustedes inclusive cómo nuestra propia comunicación ha cambiado. Hoy, gran parte de la comunicación que hacemos vía WhatsApp, por poner un ejemplo,
ya no es con palabras, es con emojis, o sea, con emoticones que son emociones, no son ideas, no son palabras que representen una reflexión, no son un sentido de la vida. Y las emociones, cuando nos sujetamos a ellas, cuando perdemos el sentido, nos hacen ser personas muy vulnerables, personas que cambiamos con mucha facilidad nuestras metas. Una persona en un día puede tener 7 u 8 emociones distintas. Puede amanecer contento, ver un problema en el tráfico, en el trabajo, chocar y entonces tener ira y cambiar la ira más adelante por paz y luego cambiarla por otra emoción y por otra, de manera tal que en un día tenemos una total volatilidad, porque así son las emociones, son volátiles. Cuando cambiamos el sentido por emociones, nuestra vida le empezamos a quitar una gran fuerza para salir adelante, una gran voluntad. Y eso tiene mucho que ver con alcanzar las metas y triunfar. También hemos vivido y estamos viviendo un periodo de una profunda deconstrucción cultural. Ya de antes de la pandemia se veía venir esto, deconstrucción cultural. Muchos de las instituciones, de los valores, de las ideas, de las palabras que se utilizaban hasta hace pocos años, hoy están en el baúl de los recuerdos. Hagan un ejercicio, pongan una película de los años 50 mexicana, de estas de Jorge Negrete o Pedro Infante, por unos 15 minutos. Y pongan una película actual y cuenten en cada película cuántas palabras se usaban en los años 50 en los diálogos entre los personajes. Cómo los personajes se referían hacia los otros personajes. Cómo se referían y cómo se vestían, etcétera, y compárenlo con lo actual y se van a dar cuenta que hemos perdido mucho. Ejemplo de la deconstrucción cultural, el idioma español en el diccionario de la Real Academia tiene más de 80,000 palabras. Una persona muy culta en México el día de hoy no llega a usar ni siquiera 1,000 de las 88,000, pero los jóvenes, sobre todo los teenagers, usan menos de 100. Claro, cuando usas tan pocas palabras, tienes un problema muy serio, porque una palabra es una manera como expresas una idea. ¿Qué pasa si no tienes la palabra? Pues pierdes también la idea, o sea que cuando pierdes lenguaje también pierdes capacidad de reflexión. Y otra cosa muy importante que ya venía sucediendo en este entorno difícil es una caída generalizada a nivel global de la inteligencia. La generación de niños que hoy tenemos en el mundo es la primera generación menos inteligente que la de sus padres. ¿Qué dato más fuerte? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasamos las hambrunas y demás, y el mundo se empezó a recuperar, el mundo empezó a tener cada vez mayor inteligencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, año 45, por los cambios en la alimentación, por la educación que se empezó a tener en aquellos años, en esos años empezó a aumentar lo que se llama el IQ, que es una medida para medir una de las 8 inteligencias del ser humano. Ciertamente es una de 8, pero es la más importante porque es con la que reflexionamos, con la que discutimos, con la que dialogamos, con la que tomamos decisiones. Después de 1945, venía creciendo el IQ. El IQ de una persona normal, cualquiera de nosotros, en la escala, para dar una idea, es de 90 a 110 puntos. Cuando se tienen menos de 90 puntos empiezan las limitaciones. De 110 puntos en adelante la inteligencia, si 120 o 130 una persona que es un genio. Bueno, pues resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, cada década, cada 10 años, crecía el IQ promedio del mundo, promedio global, 3 puntos. Es un montón. La humanidad empezó a crecer muchísimo en inteligencia. Al descubrimiento de ese fenómeno se le llamó el efecto Flynn por el científico que lo descubrió. Bueno, pues los años 90 fueron los del mayor coeficiente intelectual en el mundo. Por eso no es raro que veamos que algunos de los grandes emprendedores de esa década
Steve Jobs, Bill Gates, etcétera, eran genios realmente desde el punto de vista intelectual. Pero resulta que la generación actual ha tenido una caída de 7 puntos de IQ, entre otros motivos por el uso abusivo de las pantallas, por la falta de recursos de lenguaje y otra serie de circunstancias que hoy han estado afectando a ello. Y todo esto que estamos viendo hoy afecta el entorno para que las personas triunfen en la vida. Una persona que está afectada por una ansiedad o depresión, por el momento ubica, una persona que se basa en las emociones, una persona que no tiene una cultura sólida o menos inteligencia, pues le va a costar mucho más, evidentemente, triunfar en la vida. Parecería, y lo digo y lo subrayo, parecería que el entorno no ayuda. Y esto habría que añadir que en estas estábamos cuando en septiembre del año 2019 empezamos a oír una noticia que nos preocupó, aunque en septiembre del 19 no tanto. Decía la noticia, ha aparecido un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. Es un virus de la familia Corona, pero de una masa 10 veces más grande que el virus de la influenza, más contagioso y más letal. Hombre, sí, la preocupación era muy grande, pero no tanto, y les diré por qué. Porque ya estábamos acostumbrados a oír este tipo de enfermedades. Habíamos pasado en los mediados de los años 90 una enfermedad gravísima que fue la gripe aviar en Asia. En México tuvimos el H1N1. Claro que preocupaba, pero no al nivel que realmente era la preocupación. Pasaron los años, los meses, pasó octubre, pasó noviembre, llegamos a enero y la noticia nos empezó a preocupar al grado de que llegamos el 11 de marzo, fecha histórica del año 2020, a que la Organización Mundial de la Salud hiciera una declaración de pandemia. Estábamos por primera vez en la historia frente a una pandemia. Y esto puso todas las alarmas del mundo. Empezamos con el confinamiento, todo el planeta, como ustedes lo recordarán muy bien, se confinó. Y esta crisis sanitaria, esta enfermedad, fue tan rara y tan grave que en un solo año pasó por todas las posibles definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Epidemia, pandemia, endemia, sindemia. Una crisis sanitaria tan grave que nos llevó a otras 3 crisis. Una crisis económica, simplemente para decirlo, en un año la crisis más grande documentada de caída del PIB para un año en nuestro país. Una crisis educativa. Miren ustedes, en el año 2020 abandonaron el sistema educativo mexicano más de 5 millones de estudiantes. Más de 5 millones. Si tomamos en cuenta que el sistema educativo mexicano son poco menos de 30 millones, quiere decir que 1 de cada 6 abandonó el sistema educativo. Una crisis psicológica, y esta es en la que más me quiero detener. Si ya en 2018 se preveía que la ansiedad y la depresión serían las 2 principales causas de discapacidad laboral en economías emergentes como la mexicana para el año 2020, sin la pandemia, ya con la pandemia, en un informe que se publicó en octubre del 2020, lo publicó la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas llegó a tener en ese momento, fue el momento más difícil de la pandemia, distintos niveles de ansiedad y depresión. Una crisis brutal. Pues crisis sanitaria, crisis económica, crisis educativa y crisis emocional. De esas 3 crisis, las 2 primeras, la sanitaria y la económica, tenemos mucha información. Todos los días teníamos información en la parte de la pandemia, independientemente de la veracidad de los datos, cuántos contagiados, cuántos muertos. En la parte de la crisis económica, no se diga, tenemos indicadores oportunos permanentes. Tasa de crecimiento del PIB, confianza del consumidor, inflación, por mencionar algunas variables en permanente medición. Pero de las 2 crisis últimas que mencionaba, la crisis educativa y la psicológica, hay pocas cifras. Son crisis más silenciosas y, sin embargo, son mucho más profundas
y de más largo plazo. Estas dos crisis, la crisis educativa y sobre todo esta crisis de orden psicológico, han afectado de manera muy profunda a la población y han minado las capacidades para salir adelante de las personas. El año pasado se escribía un libro en España, lo escribía un agente joven, 35 años, que se tituló Futurofobia, una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis. Es el sentimiento de la generación actual. Fue todo un bestseller. De acuerdo con este señor García Barnés, ¿qué es la futurofobia? Aquí está, se los puse en la lámina que tienen en pantalla. Sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor, perdón, ahí debe decir peor, que lo que ya tenemos. Y que por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar. Es una sensación que creo compartimos gran parte de los menores de 40 años. No es necesario que todo te haya ido mal, también a la gente que le ha salido todo rodado es futurofóbica. Hoy estamos viviendo una gran crisis de esperanza hacia el futuro. De esperanza hacia el futuro. Fíjense ustedes lo que habla de la generación actual. Nos hemos hecho adultos en una época en la que ha desaparecido la visión progresista del mundo, en la que hemos sido sacudidos por distintos acontecimientos que nos han obligado a replantearnos lo que considerábamos seguro. Esta futurofobia, lo que está afectando en las personas es el entusiasmo, las ganas de salir adelante, las posibilidades de ver el futuro con ánimo de mejora, de esperanza. Ya lo decía Arnold, la peor derrota del hombre es cuando pierde su entusiasmo. Y en realidad, eso es lo peor que nos puede ocurrir. Lo peor que nos puede pasar en la vida es la desesperanza. Y en este tema yo me quiero centrar porque esto afecta profundamente porque unas personas triunfan y otras no. Una persona que se desespera, una persona que no trabaja en su propia esperanza, es una persona que acaba con cualquier fuerza interior para salir adelante. Miren ustedes, hace todavía pocos años, en materia de psicología del trabajo, una epidemia grande, años 80, 90 en el mundo, era lo que se llamaba el burnout, o sea, el síndrome del quemado. La persona que por tanto trabajar tenía una crisis. Hoy el síndrome principal, el más difícil, no es el del quemado, el burnout, es el bore-out, el del aburrido, la persona desesperada que no encuentra sentido y por ello tiene menos productividad. Por ello, yo tomo esta frase que tienen allí en pantalla de una gente que me gusta mucho, es un escritor inglés del siglo XVII, Robert Burton, que decía que la esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos ante la adversidad. Estas dos virtudes tan importantes y tan ausentes en el momento actual, la paciencia y la esperanza. Déjenme hablarles primero de la paciencia. Y déjenme hablarles de la paciencia porque vivimos en un mundo de recompensa inmediata. Vivimos en un mundo de inmediatez. ¿Queremos comer algo? Uber Eats. ¿Quieres conocer algo? Una consulta, Mr. Google o más aún, ChatGPT o cualquier otro de los softwares de inteligencia artificial. ¿Qué quieres? Todo en el momento. No esperamos nada. Olvidamos a veces los seres humanos y las personas que las dos únicas cosas que nos pueden hacer felices, en realidad, y eso está mostrado por muchos estudios, es el amor y el trabajo. Y el amor y el trabajo no son de recompensa inmediata. La paciencia, tan importante la paciencia. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de aquel estudio muy famoso que se hizo a finales de la década de 1960. Se llamó, y hay muchos libros escritos al respecto, el test de la golosina. El estudio consistió en tomar a niños de 5 a 7 años de edad, los pusieron en una mesita frente a una golosina y les dijeron, si no te comes esta golosina, te vamos a dar en X minutos otra golosina. Y se pusieron a ver los niños en una cámara de Gesell y vieron cómo algunos niñitos iban y se querían comer el dulce y con la otra manita lo rechazaban.
Otros de plano no aguantaron y se comieron el dulce. Lo interesante de este estudio es que siguieron las vidas de esos niños por más de 35 años. Por más de 35 años vieron su situación familiar, académica, personal, de salud. Por más de 35 años vieron cómo habían esas vidas triunfado o no. Y es increíble lo que se encontraron. Los niñitos que no se habían comido la golosina, los que aguantaron, habían tenido mejores calificaciones en la escuela. Esos niñitos habían tenido mejores trabajos, mejor pagados. Eran más sanos. Pero lo más interesante es que esos ya adultos se declaraban más felices. Eran más felices los que habían podido tener mayor dominio de sí mismos, habían ejercido la virtud de la paciencia. Y sobre la esperanza en este momento tan complicado para muchas personas, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo quiero ponerles aquí primero 4 ideas útiles que sirven mucho en esta idea de la vida y de triunfar en la vida. Una primera idea es recordar aquel viejo adagio, que es un adagio que, por ser antiguo, así como los refranes de las abuelitas, es muy sabio, que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Qué cierto es esto. Muchas veces vemos la vida como si todo estuviera mal, como si la vida fuera una fotografía, y olvidamos que la vida en realidad es una película, que hay escenas posteriores, que los mejores años de nuestra vida puede ser que estén por venir, si estamos preparados para ello. Porque si siempre vemos la vida de manera negativa, esos años nunca van a llegar. Por eso qué importante recordar. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Otra idea que me parece muy útil, muy importante recordarla. Superar una adversidad incrementa nuestra capacidad para ser felices. Qué importante este tema también. Qué curiosa es la naturaleza humana. Parecería que las personas, para que seamos felices, tendríamos que tener bienestar, que todas las cosas nos fueran bien, que ganáramos muy bien en el trabajo, que fuéramos muy exitosos, que nada nos afectara. Y muchas personas que parecería irles bien, parecerían no estar tan contentas. En cambio, personas que han tenido problemas y que los han superado, las vemos profundamente felices. Esto me recuerda a aquel australiano que quizás algunos de ustedes conozcan, Niji Bujicic. Nació sin piernas ni brazos. De niño se quiso suicidar. Y hoy es una persona con una vida normal, está casado y se dedica a ser conferencista motivacional. Cuando los jóvenes ven a un bultito sin brazos ni piernas subirse a una mesa y decirles, soy profundamente feliz. Gracias a estas limitaciones que tengo, es que he logrado descubrir en la vida tantas cosas. Es cuando te das cuenta que la felicidad no necesariamente, más bien no está tanto en el bienestar, en que todo te vaya bien, en que no tengas problemas, sino en cómo enfrentas los problemas, cómo esas adversidades te hacen crecer como persona. Una tercera idea que me parece muy importante, útil, un consejo para todos en la vida, buscar la paz interior, la serenidad. Piensen ustedes en su vida. Llegan el lunes, trabajo, escuela, corriendo, comer, lunes, trabajo, escuela. Llega la noche y el martes lo mismo y llega el viernes y el sábado evento social y demás. Y yo hago la pregunta, hágansela a cada uno de ustedes. ¿En qué momento tenemos espacios de silencio para reflexionar sobre nuestra propia vida? ¿Te has preguntado si tu vida en un momento determinado está donde quisieras que estuviera? Si haces las cosas que a ti te harían ilusión, o si solamente vas por la vida como una boya en el mar, te han ido llevando a eso las circunstancias, por más bien que te haya ido. Espacios de silencio, espacios sin el ruido tan grande que tenemos alrededor, que nos ayuda a encontrar la serenidad en la vida, esa paz interior. Y una última idea es recordar esto del sentido, lo que se ha perdido, pensar que hay algo hermoso más allá, algo por lo que vale la pena vivir. Quizás muchos de ustedes han oído hablar de este psiquiatra muy famoso que fue Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco judío
que en la Segunda Guerra Mundial fue encerrado en campo de concentración. Cuando sale del campo de concentración terminada la Segunda Guerra Mundial, se pregunta ¿por qué sobreviví? ¿Por qué yo sobreviví a trabajos forzados y muchos de mis compañeros, que eran más fuertes que yo físicamente, murieron? ¿Por qué yo sobreviví si gente con mucha mayor fortaleza mental que yo se suicidó? ¿Por qué yo sobreviví? Ah, se contesta. Sobreviví porque quería volver a ver a mi esposa. Quería volver a ver a mi esposa, a la que por cierto nunca volvió a ver. Pero ahí se da cuenta de que cuando las personas encontramos un sentido en la vida, pregúntate tú si lo tienes y cuál es, algo que nos mueve profundamente, que nos ilusiona, encontramos la manera de vivir, de salir adelante, de reconstruirnos. Él lo dice, una existencia desnuda, golpeada. Es capaz de volverse a levantar si encuentra ese sentido. Él utiliza mucho la frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Bueno, pues estos 4 consejos importantes, yo le añadiría la idea con la que iniciábamos en la conferencia. ¿Por qué unas personas, ya con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos hablado, por qué unas personas triunfan en la vida y otras no? Porque una persona que tiene todas las condiciones para que le vaya bien, sus papás le dieron buena educación en su momento, tuvo acceso a una buena alimentación, tiene capacidad intelectual y de repente vemos que son personas que no llegan muy alto o que fracasan en la vida y personas que tienen todo en contra triunfan. ¿Dónde está el secreto? Pues Angela Duckworth, de quien hablábamos al inicio de esta conferencia, de esta plática, se va a estudiar pues psicología después de ser profesora y se empieza a hacer estas preguntas. La mandan a dar formación y ayudar como psicóloga a Marines, a soldados norteamericanos que estaban en West Point, en la famosa academia de West Point, salgan adelante en West Point. Y entonces se encuentra que existe en las personas una cualidad que pocas personas la han analizado sobre sí mismo, a la que le llama el grit, G-R-I-T, el grit, que es una mezcla de pasión y perseverancia. El grit. Las personas que tienen un grit más alto son las que logran sus metas. Las personas que tienen un grit más bajo son las que no alcanzan sus metas. Vaya tema. Y el grit tiene características muy interesantes. Ella escribe libros, se los recomiendo mucho, se llama así, Grit, Angela Duckworth, lo pueden encontrar en Amazon y ahí viene una explicación mucho más a fondo de lo que yo aquí diré, pero ella encuentra el grit se puede mejorar. Una persona que tiene un grit bajo lo puede fortalecer, pero también se puede empeorar. Y el grit se puede medir. Ella tiene un cuestionario de 10 preguntas que yo les voy a leer aquí en pantalla y que están ahí en el libro, este cuestionario, y que marcan en una escala de 1 a 5 qué tanto grit tienes. Le voy a hacer las preguntas para que cada uno de nosotros en esta parte final de la conferencia las intente contestar de manera rápida mental, cada quien para sí mismo. Y entonces, con estas preguntas, diga, a ver, ¿en qué nivel está mi grit? Ahora, no se trata de que hagamos la medición en puntos, pero cuando veamos las preguntas y veamos qué tanto esas preguntas, sí o no, nos podemos dar una idea de qué tanto grit tenemos. Si vemos que tenemos un grit bajo, ahora que lea las preguntas, no nos debemos de preocupar porque hay manera de trabajar en eso y mejorar el grit. Y esa es la noticia buena. El grit es parte de una decisión personal. 10 preguntas, las leo rápidamente. Cada uno piense en esta pregunta y cuestiónesela a sí mismo. Primera, las ideas y proyectos nuevos me distraen de las anteriores. Cuando una idea o proyecto me distrae de la anterior, si eso es alto,
mi grit es más bajo. Segunda pregunta, los reveses no me desalientan. Esta es importantísima. Los reveses no me desalientan. Cuando un revés te desalienta, tienes un grit bajo. Muchas personas que empiezan con sus dietas y fallan un día, por un día que fallaron se les cae toda la dieta. Y hay personas que no fallan, fallan muchos días y terminan bien con su régimen de dieta, porque el revés no las desalienta. Tercera pregunta, suelo fijarme una meta, pero más tarde decido ir por otra distinta. Cuando hacemos eso, cuando nuestras metas no son permanentes, tenemos un bajo grit. Soy muy trabajador. Las personas trabajadoras tienen un alto grit. Quinta pregunta, ¿me cuesta seguir centrado en un proyecto que lleve varios meses? Cuando eso sucede, cuando no tenemos la paciencia, por eso hablábamos de ella, de aguantar en un proyecto, tenemos un bajo grit. Sexta, ¿acabo todo lo que empiezo? Vaya pregunta. ¿Cuántas veces tenemos la idea de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, tantos proyectos que nos ponemos que no terminamos? Séptima pregunta, ¿mis intereses cambian de un año a otro? Ahí ves qué tanto grit tienes. Si cambian mucho, pues tienes un bajo grit. Soy diligente, nunca me rindo. Esa es la octava pregunta. Novena pregunta, ¿he estado obsesionado con un proyecto una cierta temporada y luego ha dejado de interesarme? Décima pregunta, ¿he superado reveses para vencer un reto importante? Estas preguntas responden, las 10 que acabo de leer, algunas más a la pasión que tenemos y otras más a la perseverancia. Por eso se dice que el grit es una mezcla de pasión y perseverancia. Cierro esta conferencia preguntando, ¿cómo está el grit de cada uno de nosotros? Ahí está, sin duda, qué tanto en la vida puedas o no triunfar. La clave está en eso. La clave no está, insisto, en la inteligencia. La clave no está en las oportunidades que has tenido. Las oportunidades tú las harás. La clave de la vida está en el grit. Y el grit es mejorable. Todo un tema, creo yo, útil hoy en viernes para todos ustedes. Y con esto yo termino. Voy a salirme aquí de compartir pantalla para poderlos ver y quedar a sus órdenes por cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Doctor Lozano, muchísimas gracias por esta excelente introspección, diría yo, más que conferencia, porque ciertamente nos hizo reflexionar en estos 40 minutos y ponernos una tarea alta y una vara alta para un viernes por la mañana. Ya tenemos que pensar el fin de semana. Y sobre todo, me parece que vino muy a colación para el tema del mood, porque eso lo vemos todos los años con los estudiantes cuando están compitiendo. Hemos visto que los que ganan el mood, por lo general no son los que vienen necesariamente de las mejores universidades o los que más capacitados están, sino muchas veces los que más pasión le meten y más perseveran en eso, ¿no? El mood dura aproximadamente 4 meses y aquellos equipos que desde el día 1 están talachando, están trabajando en ellos, se están esforzando, los coaches que vemos que se involucran con los equipos y están trabajando, son los que han triunfado. No obstante, pudieran tener otra formación que no necesariamente sea la mejor. Entonces, nos deja, creo que viene muy a colación, nos deja a todos, independientemente de que seamos mutis o no, unas reflexiones muy grandes y nos invita a no darnos por vencidos. Sin más, me encantaría dar pie a preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutitos. Entonces, si alguien quiere prender su cámara y su micrófono para hacer alguna pregunta, algún comentario al doctor Lozano, encantados. O si quiere ponerlo en el chat, con mucho gusto yo también lo puedo leer. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenos días a todos. Adelante, David. Primero que nada, doctor José Antonio, pues gracias. Yo soy seguidor suyo en sus redes, videos con López Dóriga, alumno de la Panamericana en Bonaterra, Aguascalientes. Hace unos meses tuve un episodio de vida complicado y ese video suyo de la longanimidad
fue la mano que necesité para salir adelante. Gracias por eso, de veras. La pregunta se basa en esto de la futurofobia. Momento Vika, Fanny, toda esa decadencia que se explica ahí, pues la cual vemos consistentemente. Ahorita usted regresó a lo de el WhatsApp y los emoticones, ¿no? De repente uno puede convencerse de que eso no es necesariamente lo que más conviene e insistir en estos grupos de WhatsApp con los amigos de ser más explícito, más claro en el uso del lenguaje. Pero parece ser tan arrollador la tendencia que ya no distingue generaciones, ¿no? Yo veo gente de cierta edad, adultos, que ya son sujetos de estas expresiones más emocionales, ¿no? La pregunta es, ¿cuál sería una recomendación más allá de la paciencia para poder sobrellevar y seguir promoviendo en estos círculos, pues, que esa decadencia no nos arrolle, digámoslo así? A mí a veces me parece muy incontenible y no sé si existe de su parte algún consejo, alguna cuestión que pudiera ser útil a fin de, pues sí, entablar una defensa de esta antidecadencia, déjeme llamarlo así, sí que uno se vuelve así, una especie de promotor chocante y gente ya que no nos aceptan en los grupos y que nos saquen, ¿no? Siento que a veces es demasiado fuerte la inercia social que está, pues, en esta correlación con el momento Fanny. ¿Cree usted que hay alguna esperanza o de qué forma pudiéramos salir adelante para que no sea tan arrollador, doctor José Antonio? Gracias. No, es una gran pregunta, David. Muchas gracias y gracias por los comentarios. Yo diría 3 ideas muy concretas. La primera idea a nivel personal. Independientemente del entorno, nosotros tenemos la capacidad de decidir qué hacemos de nosotros. Y esto es muy relevante. La felicidad, de manera muy específica, no es lo que nos pasa. La felicidad es cómo interpretamos lo que nos pasa. Nosotros somos capaces en cualquier circunstancia de ser felices si así lo decidimos. Y este es un tema relevante, muy importante, el primero. Está en nosotros tomar esa decisión. Lo segundo, contrario a lo que a veces podemos pensar en un momento determinado, una persona que lleva una vida equilibrada, una persona que lleva una vida más o menos feliz, una persona que sin entrar en conflicto con otros, sin embargo, es una muestra ejemplar de que hay otros modos de vida, terminan siendo muy atractivas como modelos. Las personas aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Es mucho más fácil predicar con el ejemplo que realmente con un debate de ideas que muchas veces ni siquiera es debate, es una lucha de carácter emocional. Entonces, eso es lo otro. Y lo tercero que yo le diría es que, contrario a lo que parece, a mí me ha tocado percibirlo en muchos foros en nuestro país y también algo fuera de México. Hay una necesidad enorme de escuchar estas cosas de las personas. Hay un gran vacío en este momento de muchos que están esperando de alguna forma oír algún mensaje más esperanzador, ver qué hay de otra, y de repente nos encontramos con que, contrario a lo que pensaríamos, ¿no? De que tenemos que ir a contracorriente, muchísima gente se nos puede ir sumando. Yo en ese sentido tengo esperanza. Y tengo esperanza porque la historia es de ciclos. Y ahora estamos en un ciclo complejo, ciertamente. Vivimos en un momento de decadencia social, ciertamente. Pero las épocas de decadencia han terminado posteriormente con épocas de grandes momentos históricos, de nuevas primaveras culturales, ¿no? De circunstancias que vienen. Creo que ese es el modo en el que hay que pensar. Y ver la realidad así, ver la realidad con esa serenidad, ¿no? Con esa tranquilidad, con esa paciencia, porque al final del camino, la realidad termina regresando y las personas somos seres racionales. Y si olvidamos la racionalidad, la tendremos que recuperar en algún momento. Eso se va a dar necesariamente. Entonces, ahí creo yo que hay algunas ideas que pueden serle útiles
en un sentido, David, de mayor esperanza de lo que viene. Gracias. Muchas gracias, David. Tenemos en el chat otra pregunta, voy a ir intercalando, esperando que nos dé tiempo de todas. Pregunta en el chat, doctor, ¿cómo se puede mejorar el grit? Bueno, es una gran pregunta. El tema del grit se puede mejorar haciendo ciertos ejercicios. Primero, y el primero de todos, es ser consciente de cuál es mi grit. Este cuestionario que yo les leía hace un rato, que está en el texto de la señora Duworth, contestarlo. Si mi grit es más abajo del 50%, ahí viene la manera en que se hace en el texto, por eso se los recomiendo. Entonces, lo primero es tener conciencia de que tengo un grit bajo, porque muchas veces lo que hace que no mejoremos el grit es que la mayoría de las personas no es consciente de que tiene un bajo grit y todo se lo atribuye a sus capacidades y no se da cuenta que las capacidades son secundarias cuando el grit no funciona. Entonces, lo primero es tener conciencia. Y ya que se tiene conciencia, entonces, de manera deliberada, tomar la decisión, oye, tengo este proyecto, en este momento me están dando ganas de cambiar de proyecto, ya no lo estoy viendo, pues empezar por un lado, en lo que es la perseverancia, a mantenerse aunque me cueste en el proyecto. Y eso se va logrando y se va haciendo un hábito. Y aquí aprovecho para recomendarles otro libro muy interesante que es muy útil para obtener el grit, que se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, también lo pueden encontrar en Amazon. Pero también está la pasión. Darnos el espacio de encontrar qué es lo que verdaderamente mueve. Todas las personas tenemos algo que nos apasiona. Todas las personas tenemos una circunstancia que de alguna forma nos mueve en lo más profundo. Hay que encontrarla. Acuérdense que el grit es una mezcla de perseverancia con pasión, pasión y perseverancia. Y las personas que lo intentan y deliberadamente lo hacen, claro que hacen crecer su grit. Por supuesto que el grit puede crecer. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que quieran prender su micrófono? Ay, yo quisiera hacer una pregunta. Buenos días. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la conferencia. Me pareció muy interesante todo el tema. Y yo le quería preguntar, en relación a lo que comentó de la disminución del IQ a nivel global, ¿esto atiende a la evolución tecnológica que hemos tenido o en relación a pues esta falta, no sé, de grit, de perseverancia, de perspectiva social? Sí, muchas gracias, Jimena, ¿verdad? Muchas gracias, Jimena. Es una gran pregunta y tiene que ver con el uso excesivo de pantallas y tiene que ver también con la caída del lenguaje. Entonces, yo creo que esas dos causas. En el año, poquito antes de que empezara la pandemia, se publicó un libro en París, en Francia, que ya está traducido al español, que se llama La fábrica de cretinos digitales. Ese libro lo escribió un neurocientífico, un neurólogo, que además hace mucha investigación, que fue director del Centro Nacional de Salud en París, en Francia, que se llama Michel Desmourguet. Y él empieza a hacer una serie de análisis cruzados y se da cuenta de la caída de 7 puntos de IQ en esta generación de niños. Y entonces se pregunta qué es lo que está sucediendo. Y llega a una conclusión muy interesante que tiene que ver con un fenómeno que se llama la neuroplasticidad. Hasta hace algunos años se pensaba, unos 10, 15 años, quizás poquito más, 15 o 20 años, se pensaba que las personas nacíamos con una inteligencia y moríamos con esa misma inteligencia. Eso hoy ya sabemos que no necesariamente es así. Hoy sabemos que la inteligencia puede variar dependiendo de qué tanto la usemos, por decirlo de alguna manera. Eso se llama neuroplasticidad. Cuando una persona no usa el cerebro por largos periodos de tiempo, el cerebro no se termina de desarrollar.
El cerebro humano está dividido como en 3 grandes zonas. Hay una zona que se llama la zona límbica, que está en la parte de la nuca, la parte de atrás de la cabeza. Está la corteza reptiliana, que está en la parte como de los lados, y en la parte de adelante la corteza prefrontal. Los niños o las personas cuando nacemos tenemos desarrollada la parte límbica nada más, o principalmente, no es que las otras no existan, pero principalmente. La parte límbica cerebral es la que te capta, la realidad está hecha para eso, te capta sonidos, luces y movimiento. Un bebé lo que está haciendo es enfrentarse a un nuevo mundo y empezar a verlo. Por eso cuando a un bebé le pones colores, le haces ruiditos, etcétera, voltea la cabecita. Conforme vamos yendo a la adolescencia, empezamos a tener mayor conciencia de nuestra identidad y empezamos a tener el desarrollo, pues, un poco más de nuestra personalidad. Eso está en la corteza reptiliana. Pero finalmente lo que nos da el uso de razón, lo que nos hace tomar decisiones, etcétera, es la corteza prefrontal. Entonces, en ese sentido, la neuroplasticidad es tengo que ir usando el cerebro para que se desarrolle. ¿Qué pasa si a un niño chico le damos un iPad o lo dejamos horas y horas en un videojuego o frente a un celular? ¿Qué es el celular, iPad o videojuego? ¿Qué es la pantalla finalmente? Sonidos, luces y movimiento. Eso va a sobreestimular la zona límbica cerebral y no va a permitir, por esa sobreestimulación, el desarrollo de la corteza reptiliana y mucho menos en donde está el IQ, que es en la corteza prefrontal. Ese es más o menos el fenómeno que ocurre, Jimena. Muchas gracias, doctor. Creo que nos va a dar tiempo para una última pregunta, nada más en lo que damos un minutito para que alguien, si la quiere hacer, aprovecho en redes sociales, digo, ahí en el chat tiene muchas felicitaciones que podrá leer terminando la reunión, y nos preguntan si estará disponible la grabación. Sí, esta sesión está siendo videograbada, va a ser transmitida en el canal de YouTube de MUTCOMP, MWTCOMP, y en nuestra página de internet www.mutcomp.org, y de cualquier forma la compartiremos con el doctor Lozano por si la quiere transmitir en sus redes o vincularlo. Entonces ahí podrán acceder a esta videoconferencia. Última pregunta, Carlos García Fernández, adelante, por favor. Hola, don Carlos Orsí, muy buen día. Saludo a todos y cada uno de ustedes y de manera muy especial felicito siempre con mucho afecto y admiración a mi querido amigo don José Antonio Lozano. Gracias por haber establecido este espacio. Esperemos que trascienda la pantalla y las estimulaciones propias de la pantalla en la línea que nos señalaba nuestro querido don José Antonio. Simplemente, no sé, don José Antonio, si nos quieras compartir las primicias de un libro que sobre estos temas estás a punto de concluir con el doctor Francisco Ugarte Corcuera. Me parece que después de los muchos libros que nos has recomendado, nada sería más valioso para todos nosotros que poder leerte y poder apreciar la profundidad de tu pensamiento conjuntamente con el del padre Francisco Ugarte Corcuera, que también pues, están en la misma línea y en el mismo nivel de profundidad y de alcance. Ojalá y pudieras adelantarnos alguna primicia. Perdón si me adelanté, pero pues la verdad es que yo estoy esperando, como seguramente los miembros de esta audiencia lo estarían también, con especial entusiasmo, este libro que está ya en su parte final. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, querido Carlos, y bueno, pues muchas gracias por el comentario. Me da mucho gusto, muchísimo diría yo, como siempre, verte, querido amigo. Sí, bueno, es un libro el que estamos escribiendo sobre la madurez de la persona. Un tema que también me parece que, y por eso estamos escribiendo sobre ello, se ha perdido mucho. Estamos en una sociedad, en términos generales, más inmadura que la que teníamos hace algunos años en algunos aspectos. Algunos otros hemos mejorado. Y bueno, la idea central de ese texto es ir viendo 10 facetas de la persona, de la personalidad, desde lo social, lo individual, y lo que implica tener madurez en esa faceta, ¿no? Hay desde la madurez profesional, la madurez espiritual, la madurez ecológica o ambiental, la madurez intrapersonal.
Y quizás lo que resume mucho ese texto es cómo la madurez es en realidad un equilibrio de la persona. Lo difícil y lo importante en la vida es conseguir el equilibrio. Las virtudes son el justo medio, sin duda, y cuesta. El equilibrio, a diferencia de la naturaleza, a las personas nos cuesta encontrar el equilibrio. El equilibrio que se puede ver en una virtud como la valentía, ¿no? ¿Cuánto cuesta ser valiente? Porque algunos serán cobardes cuando falta esa virtud, pero cuando hay también un exceso, pues hay temeridad, pues eso no es valentía, eso es un defecto también de la personalidad. Y la virtud es el justo medio. Bueno, pues eso pasa con la personalidad y nos pasa a todos. En la medida en que buscamos y alcancemos el equilibrio, alcanzaremos la madurez. Y un poco lo que ponemos ahí como ejemplo es, ustedes han visto, bueno, las razas de perros, ¿no? Esto lo decía mucho un empresario mexicano hace muchos años. Oye, ¿cuál es el perro más inteligente? Pues hay un collie. Y el más rápido, pues está el galgo. Y el más bravo y el más grande es el San Bernardo, etcétera. Y tienes un perro que es el pastor alemán, que no es el más rápido, no necesariamente es el más grande, etcétera, pero sí está en todas las estadísticas entre los primeros 10, ¿no? Y es un perro muy equilibrado. Eso se usa como una alegoría para decir, ahí es donde tenemos que estar. La alegoría es que una persona equilibrada y madura es una persona que es muy buena en su trabajo, no sé si sea el mejor así, pero que no descuida a su familia y cuida a su familia. Que cuida a su familia del trabajo, pero que también cuida su cuerpo, hace ejercicio, cuida su parte física, cuida su alimentación, cuida su parte espiritual. Y cuidar todo al mismo tiempo, ese equilibrio es lo que supone la madurez. Y ese es el libro en el que estamos ahora, querido Carlos, y gracias por comentarlo. Y bueno, pues ya espero pronto que lo podamos publicar. Estamos ya en el último capítulo, de hecho, terminando de escribirlo. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, doctor José Antonio. Esperaremos ese libro con ansias. Y sin más, al igual comparto el agradecimiento de todos los aquí presentes y la gente que está poniendo sus comentarios en el chat. Agradecerle mucho por este espacio que nos brindó, agradecerle a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy, invitarlos a aspirar a más, a ser más perseverantes, a vivir la vida con más pasión y a tomar estas oportunidades que nos brindan concursos como el MUT, a dar más de nosotros mismos, a generar esa pasión por la vida, no dejarnos caer en el conformismo y inscribirnos, participar activamente y aprovechar estas universidades, estas oportunidades. Entonces, los invito a todos a difundirnos. Tenemos ya presencia prácticamente en toda Latinoamérica. Ojalá y podamos este año tener más gente de toda Latinoamérica, no solo México, y el reto se vuelve todavía más interesante. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, querido Carlos. Gracias a todos. Encantado. Gracias por permitirme estar con ustedes. Buen fin de semana a todos.